Ancha munasqa wayqipanikuna. Anchata agradecikichis sapa semana wasiykichisman waykumuni kay rimayniwan. Vamos a hablar en estas semanas de la sabiduría. Y empezamos con la de Salomón. En realidad la sabiduría de Salomón nos acompañará todo este tiempo. Leemos Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 y siguientes. En Gabaón se le apareció a Salomón Yahvé en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú has tenido gran amor a David, mi padre, ya que él te servía fielmente como es debido y con sinceridad. También le has hecho un favor muy grande, permitiendo que un hijo suyo lo sucediera en el trono. Ahora bien, mi Dios, me has hecho rey en lugar de David, pero no sé todavía conducirme. Soy muy joven para estar al frente del pueblo que has elegido, pueblo tan numeroso que no se puede contar. Dame pues a mí, tu servidor, un espíritu atento para gobernar bien a tu pueblo y para decidir entre lo bueno y lo malo. Porque si no, ¿cómo gobernaría este pueblo tan grande? A Yahvé le gustó que Salomón le pidiese una cosa así. Y le dijo: no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido riqueza ni la muerte para tus enemigos, sino que has pedido inteligencia para gobernar con rectitud. Por eso te concedo lo que pides. Te doy sabiduría e inteligencia como nadie la tuvo antes de ti, ni la tendrá después. Además te doy lo que no has pedido, riquezas y gloria tales, que mientras viva no habrá rey alguno como tú. Magnífica actitud de Salomón. Pide sabiduría. Esta palabra muchas veces es confusa o mal entendida. O algunos creen que sabiduría equivale a puro conocimiento, pero no es así. Vamos a ir analizando. Dios le dice: pídeme lo que quieras. Y yo les pregunto: ¿qué hubieran pedido ustedes? ¿Qué hubiéramos pedido nosotros si hubiéramos escuchado esa pregunta? Conociendo a nuestra población, muchos habrían dicho: dame salud, otros trabajo, envíame un buen amor. Y la mayoría de personas, o la mayoría de veces, hubieran dicho: mándame dinero. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué pedimos de esa manera? Porque cuando escuchamos una de esas preguntas pensamos en cada uno de nosotros, individualmente, con el egoísmo al frente. Salomón, en cambio, se muestra distinto a la mayoría de la humanidad y pide sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Es decir, al saque, piensa en los demás, en ese pueblo. Y Dios le da la sabiduría y todo lo demás también como una añadidura, no como lo principal. ¿Cómo podríamos definir un poco la sabiduría?
como la habilidad para vivir correctamente en la sociedad, porque no vivimos cada uno en su lugarcito, sino vivimos en sociedad. También se la puede comparar con el sentido común para analizar las situaciones y tomar las decisiones. Y si creemos en Jesús, podríamos añadir diciendo que esa sabiduría nos lleva a tener sentido evangélico, como Jesús hubiera actuado. Nos lleva pues a estar siempre alertas, atentos y atentas para hacer el bien, para saber discernir entre lo bueno y lo malo e inclinarnos a lo bueno y actuar, es decir, teniendo en cuenta el bien común, no solo el bien propio, sino el bien común. Entonces, la sabiduría no es llenarse de conocimiento o conocimiento, pero hay una idea de muchos que la sabiduría es tener mucho conocimiento. Y de repente al alumno más estudioso del salón o de la universidad le dicen que es un sabio. No es sabio. Incluso es un estudioso, pero no es sabio. Incluso, por ejemplo, los profesores. Los profesores no tienen por qué acumular demasiado conocimiento. El profesor es un mediador, como un instrumento. Yo lo digo así, que lo poco que sabe, lo sabe transmitir a los demás. Es decir, la fuerza del profesor o de la profesora no está en el tener muchos conocimientos, sino los que tiene, aunque sean muy pocos, los sabe transmitir, sabe llegar a las personas. Como decir, sabe llegar no solo a sus mentes, sino a sus corazones. Un auténtico maestro es el que, con su manera de ser, de hablar y de transmitir lo que tiene que transmitir, crea un ambiente de alegría en los que lo escuchan, de amistad, de querer imitarlo. Es decir, el conocimiento bien llevado puede también conducir a la sabiduría. Y para que se entienda mejor lo que estoy diciendo, voy a ponerles un ejemplo, algo que sucedió. Yo me enteré de un caso, pero sospecho que esos casos se repiten. Sucedió en nuestra región. Había un joven que nació en el campo, una comunidad. Era pues hijo de campesinos y sus padres, esmerándose, como dicen, ¿no? Quiero que mi hijo sea más que yo. Así lo entienden, así lo manifiestan. Y ese más que yo se traduce como que quiero que sea profesional. En el ideario de las gentes está en que si no es profesional una persona, no vale. Eso no es cierto. Pero bueno, sucedió así. Y este jovencito era muy inteligente, tenía muy buena memoria y era muy estudioso. Vino acá a la universidad, UACB, y se graduó de ingeniero. Y salió un ingeniero
respetarlo. Y ahí mismo tuvo un trabajo y al poco tiempo tuvo un cargo. Trabajó para el Estado. Sus padres estaban muy contentos y un día su mamá quiso sorprenderlo, ver dónde trabajaba, cómo hacía, y se fue con su ropita de campo desde ese lugar hasta Puno, donde él trabajaba. Y entró a ese lugar donde él era el jefe y lo encontró con varios de sus colegas. Cuando llegó la mamá, ese joven director sintió vergüenza de ella y se quedó como paralizado. ¿Qué hago? Ha venido mi mamá con su pollera, mi mamá es del campo. Y entonces la tuvo que presentar a los que estaban con él y la presentó como su cocinera. Imagínense el golpe que habrá recibido esa madre que se sacrificó tanto tiempo, que vendió sus vaquitas, sus ovejas, hasta sus gallinas, para que este hijo pudiera llegar a ser un ingeniero que sabía mucho. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Ese joven ingeniero tenía mucho conocimiento, sí, lo demostraba. Y ese joven tenía sabiduría, absolutamente ninguna. Cuidémonos, no imitemos a ese tipo de personas. Si hay una duda, vayámonos a la sabiduría. El conocimiento no solo no vale, sino que puede llevarnos al despeñadero. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Hamu Semana Kama y Kisin Kama.